Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. A las 11 de la mañana, el gobierno y arroceros volverán a la mesa de negociación para intentar lograr acuerdos que permitan levantar el paro que se registra en 9 regiones del país y que cumple ya una semana. El presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, uno de los voceros de la protesta, mostró su disposición para escalar los bloqueos si el gobierno nacional hace anuncios concretos para conjurar la crisis de este sector. 3 soldados muertos y 8 más heridos dejó un ataque con drones y explosivos por parte del ELN en la vereda Santa Rita del municipio del Carmen, en el departamento del Norte de Santander. Las autoridades en Cali investigan un supuesto plan para nuevamente atentar contra la fuerza pública en la capital del Valle, luego de encontrar planos y directrices para atacar una estación en el oriente de la ciudad. La Policía Nacional capturó en Cali a los responsables del atentado terrorista ocurrido en el barrio Meléndez, el primero de los 3 ataques del pasado 10 de junio, donde una persona murió y otras 12 resultaron heridas. Oficialmente fue instalado el Congreso de la República en su periodo 2025-2026. El senador del Partido Liberal, Lidio García, fue elegido nuevo presidente del Senado, mientras que el representante del Partido de la U, Julián López Tenorio, será el presidente de la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes anoche el proyecto de ley para sometimiento de grupos armados y bandas delincuenciales. La iniciativa tendrá que pasar por 4 debates en el Congreso para convertirse en ley de la República. Mientras que el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió no tener miedo a que haya justicia restaurativa, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que la iniciativa confunde la paz con la impunidad y es una amenaza directa al Estado de Derecho. Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el proyecto tiene un mínimo de pena privativa de la libertad y un modelo de justicia transicional para personas que son actores del conflicto, y aseguró que el proyecto no abre la puerta a la impunidad. La Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un convenio para implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia. Su ejecución está prevista hasta el 31 de diciembre de 2034. Las autoridades en Barranquilla investigan las causas del incendio que se registró este fin de semana en un conjunto residencial que dejó 3 personas muertas y más de 30 afectadas por inhalación de humo. Sergio Fajardo oficializó su candidatura a la presidencia de la República. Será el tercer intento del exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Recalcó que su campaña no responde a los intereses de partidos tradicionales ni discursos populistas. Mientras el Ministerio de Trabajo suspendió las operaciones de la plataforma donde fallecieron 3 trabajadores en Puerto Antioquia, las familias de las víctimas piden claridad sobre este caso. El expresidente Iván Duque agradeció al gobierno de Ecuador por la extradición a los Estados Unidos de alias Fito. Ahora esperamos que diga toda la verdad de sus alianzas con el régimen de Maduro, el Clan del Golfo y las FARC y el ELN, al igual que sus aliados políticos que son miembros del Grupo de Puebla, dijo el exmandatario a través de X. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU denunció que tanto tanques como francotiradores y otros uniformados del ejército israelí abrieron fuego contra la multitud que buscaba recoger el contenido de sus camiones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, lo que resultó en la masacre de 81 personas. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Buenos días, amanecemos con ustedes hoy en Mañanas Blue, comenzando semana. Hoy es lunes 21 de julio, amanecer frío en Bogotá. Saludo a quienes a partir de este momento están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. A esta hora, como siempre, les entregamos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo oyentes, feliz inicio de semana en este lunes 21 de julio. Todo es política en las redes sociales. Ricardo, las principales tendencias hoy en Colombia tienen que ver con el 20 de julio, no solo por el desfile, numeral 20 de julio es tendencia porque hay mucha gente poniendo la banderita de Colombia, las fotos de los desfiles del Día de Independencia en las distintas ciudades del país, sino que la tendencia va más allá de ese acto de independencia. Por ejemplo,
Congreso, cifras, numeral presidente Petro y Lina María Garrido. Ellos todos tendencia, producto de estas horas de discurso y también de intervención de un lado y del otro alrededor de la instalación del nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la República. La gran tendencia son los videos de pedacitos del discurso de Lina María Garrido, que pudo hacer derecho a réplica todavía con el presidente de la República en el recinto. Mire, aquí tengo apartes, Sí. perdóneme, me meto en su sección, pero creo que vale la pena ir escuchando lo que dijo Lina María Garrido, diciendo al presidente Petro en un tono pausado, pero muy fuerte, vehemente. Y pidiéndole que la mirara, que ella le puso cuidado durante 2 horas 20 minutos, Sí. que por favor se quedara, que ella iba a irle hablando de los logros, aunque Ricardo empezó diciéndole que 3 años después parece que no tiene ninguno. Yo voté por usted, como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de Ricardo, la pero en picota. redes sociales quizá el momento más viral a esta hora es el momento ya al final de esta intervención de la representante Lina María Garrido, cuando ella gira un poco su cabeza y le habla a quien estaba sentada a la derecha del presidente, como 6 asientos más a su derecha. Le hablo de la vicepresidenta Francia Márquez. En ese momento, Lina María Garrido le dice lo siguiente, que hace parte de las tendencias de esta mañana en redes sociales. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad, mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento, para las mujeres en Colombia, el cargo más importante. Y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande, que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido... Bueno, ahí está. Y entonces la vicepresidenta se quedó hasta el final de la intervención, incluso del próximo, del representante Carvalho. El y presidente es se fue, ¿no? El presidente se fue, apenas sale ahí. terminó, justo sale ahí, y es la otra imagen viral en redes sociales, la última que le voy a describir. Cuando salió el presidente de la República, salió con Armando Benedetti, el que iba cerrando la salida hacia la Casa de Nariño. En el momento de salir del recinto era Alfredo Saade, y es muy viral también el video de él con la mano derecha arriba varias veces gritando reelección, reelección. Sabe que no entendí por qué de manera simultánea, cuando termina la intervención la representante Lina Garrido, el presidente Todos Gustavo levantan Petro, la mano derecha. Ahí estamos viendo, mire, Benedetti levanta a la izquierda, pero los demás levantan la mano derecha. Bueno, el sabe que sí, no me mire, había fijado en puño Benedetti. cerrado. Hay muchas interpretaciones en redes sociales sobre el símbolo de resistencia que caracteriza a la izquierda, al socialismo, al comunismo. Y ahí tiene usted razón, el pastor Saade, que hoy es jefe de despacho de la Casa de Nariño, Ahí les empieza grita la grita de reelección. reelección. ¿Reelección de quién? ¿Del presidente Petro? Ahí está la polémica propia en redes sociales. Déjeme una última, porque le decía es que hoy todo es política también en las redes sociales. Finalmente también es tendencia Fajardo desde ayer, oficialmente otro pato al agua. Ya lo habíamos contado, pero lanzó su candidatura y entonces, Ricardo, uno más de los aspirantes presidenciales. Esta mañana es el turno de Fajardo, amanece siendo tendencia. Camila, gracias. Escuchamos apartes de este spot publicitario, de este video de más de 3 minutos con el que Sergio Fajardo lanza su candidatura a la presidencia de Colombia por tercera ocasión. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Un país de amaneceres brillantes, hoy agobiado por la oscuridad del caos. Un país de gente creativa y amable, con una naturaleza impresionante, paralizado por el desorden y la ineficiencia que nos roba oportunidades. Con miedo ante la violencia y la inseguridad que recorren el país con impunidad, ante la mirada cómplice de los gobernantes que juraron protegernos. Merecemos mucho más. 5:39, volviendo al Congreso de la República, el proyecto bandera del gobierno del presidente Petro para esta legislatura, al menos eso indica la premura con la que fue radicado esta noche de domingo, el proyecto que le da beneficios, gabelas, zanahoria a los delincuentes, a los criminales, que abre la puerta de nuevo para que Iván Márquez, el Zarco Aldinever y delincuentes de todas las pelambres de nuevo tengan beneficios penales. Lo radica el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre,
y tiene los mismos detalles que habían sido socializados y que él decía que no eran ese mismo proyecto. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. El polémico proyecto de paz total que contempla beneficios para cabecillas de bandas criminales y grupos armados ilegales superó un primer filtro en la Comisión de Política Criminal con una votación de 12 a favor y 5 en contra. Una de esas voces que no apoyó la iniciativa del gobierno fue la magistrada Miriam Ávila Roldán, pero también llamó la atención en esta reunión que no se pudo contar con el voto de la Fiscalía y la Procuraduría porque los titulares de ambas entidades no estuvieron presentes. Ahora este proyecto de ley deberá enfrentar un álgido debate en el Congreso en el último año legislativo del gobierno Petro. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que la iniciativa no abre la puerta a la impunidad, sino que propone una tercera vía para el sometimiento siempre que los responsables manifiesten voluntad de paz. Según los diferentes borradores que se han podido conocer, uno de los requisitos indispensables para que estos criminales puedan acceder a estos beneficios es que entreguen las armas y reparen a las víctimas con bienes adquiridos mediante rentas ilícitas. Sin embargo, la propuesta ya ha generado preocupación, pues serían los máximos cabecillas quienes terminarían pagando penas entre los 5 y 8 años de prisión y posteriormente llegarían a tener una libertad condicional. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, gracias. Sobre este proyecto que también beneficiaría a los jefes de las bandas criminales que están detenidos en la cárcel de Itagüí y que han azotado por décadas a la capital antioqueña, hablaron en el desfile del 20 de julio criticando el proyecto el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Sí, lo hicieron frente a miles de paisas que salieron a las calles de Medellín para celebrar el Día de la Independencia. El alcalde Federico Gutiérrez envió un mensaje a la ciudadanía en donde sobresalieron las palabras de esperanza por el futuro del país. Sin embargo, aprovechó para criticar el proceso de paz que realiza el gobierno nacional y sobre todo este proyecto. Esto fue lo que dijo el alcalde Federico Gutiérrez. Quieren parar en tarima como si fueran héroes. No lo son. Son criminales. Punto. Y mientras yo sea alcalde, no les voy a aplaudir ni les voy a dar micrófono. Lo que merecen es con justicia. Una postura muy cercana, pero desde el Urabá antioqueño, habló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que la paz no se puede hacer del lado de la criminalidad. Nosotros elegimos construir la paz, pero una paz no entendida como aquella que contemporiza con el crimen, sino una paz que se impone gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, con seguridad, con justicia. Tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia le enviaron un mensaje de unión a los colombianos, dejando claro que la labor desde las regiones implica un cambio para el entorno nacional. A esta hora se reporta algunas lloviznas en Medellín, en el área metropolitana, 17 grados de temperatura, Ricardo. Hablando de capos de la mafia, de jefes de bandas criminales, ya está en Estados Unidos alias Fito, fue extraditado por Ecuador, es el jefe de la banda de los choneros, sobre el cual hubo mucho ruido. Se especuló frente a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro se hubiera reunido con él en el llamativo viaje que tuvo a Ecuador, incluso a Manta, ciudad en la que fue detenido este capo del narcotráfico. Dijo que va a esclarecer todas las dudas ante la justicia estadounidense. Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y se presentará ante una corte en Nueva York Adolfo Macías, alias Fito, y se declarará no culpable frente a los delitos de narcotráfico y liderar una empresa criminal, entre otros, según lo que ha manifestado su abogado Alexei Skat, quien además nos aclara que le preguntará a su cliente sobre todo lo que ha sido acusado tanto en la corte como en los medios de comunicación, incluida la versión de que sostuvo una reunión con el presidente Petro, pero que recordemos eso fue desmentido por el mandatario colombiano y por la presidencia de la República. Skach, quien fue abogado de alias Otoniel, nos asegura que no tiene ni idea de cuáles serán las respuestas de su cliente, pero que inicialmente le solicitarán toda la evidencia que tenga para decidir cómo proceder en el marco del proceso. Alias Fito es el líder del grupo criminal Los Choneros, calificada por los Estados Unidos como una de las organizaciones más violentas y poderosas en Ecuador, con nexos con el cartel de Sinaloa y algunos grupos criminales en Colombia, para manejar rutas de narcotráfico e enviar cocaína a los Estados Unidos. Son 7 cargos los que enfrenta alias Fito por narcotráfico, uso de armas de fuego para fines de narcotráfico, conspiración para delinquir y tráfico de armas. Alias Fito se encontraba prófugo de la justicia al momento de ser capturado en Ecuador, porque recordemos que había sido detenido en un principio en Guayaquil, pero en 2024 se fugó. El presidente Daniel Noboa declaró estado de emergencia en ese entonces ante la violencia que se presentó en distintas partes del país. Y finalmente, en junio de este año, alias Fito fue capturado en un búnker a unos pocos metros de la costa de Manabí.
puede enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel aquí en Estados Unidos si es hallado culpable, y se espera que tenga su primera comparecencia ante un juez hoy en el Distrito Este de Nueva York, una corte donde ya están acostumbrados a lidiar con capos de peso. Allí declararon culpable y sentenciaron a 45 años de cárcel a alias Otoniel y también a Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua. Está por verse ahora el alcance de la colaboración con la justicia cara a alias Fito y qué tanto Colombia puede resultar mencionada o envuelta en sus declaraciones. Ricardo. Juan, gracias, porque alias Fito, recordemos, le había enviado una carta a la embajadora de Colombia en Ecuador pidiendo condiciones para su sometimiento a la justicia de ese país. 5:45 minutos, hablando de acuerdos entre países. El acuerdo tripartita Estados Unidos, Venezuela, El Salvador dejó varios detenidos liberados en los últimos días. Venezuela dice que dejó libres a 80 personas detenidas, de las cuales solamente se confirman 59. Lo curioso es que la represión de la dictadura de Maduro sigue operando. Libera 59 y este fin de semana detuvo a otras 12 personas. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, buen día. Los expertos y defensores de derechos humanos lo llaman efecto de puerta giratoria, es decir, salen presos políticos pero entran otros, y eso parece ocurrió el fin de semana luego del intercambio de prisioneros. Y es que recordemos, como tú decías, que en las últimas 72 horas Venezuela recibió estos 252 migrantes que estaban en la cárcel del Secot en El Salvador desde hacía 4 meses casi, y a cambio, según la versión oficial, el chavismo entregó a 10 norteamericanos calificados como mercenarios. Sin embargo, los gobiernos de Uruguay, Perú y Francia confirmaron también que recibieron a ciudadanos detenidos acá en Venezuela, mientras que en paralelo 80 opositores habrían sido excarcelados. No obstante, de esos 80 presos políticos que el gobierno dice que excarceló, ONG defensoras en derechos humanos solo han confirmado 59 hasta anoche. Entre esos, el exdiputado Williams Dávila y otros políticos como Gregorio Graterol, Ricardo Esteves, Carlos Chancellor, entre otros. La mayoría, hay que destacar, Ricardo, estaban recluidos en cárceles comunes y solamente una decena en el Helicoide, la cárcel del Sebin, acá en Caracas. Ahora, destacar que anoche la oposición liderada por María Corina Machado denunció, sin revelar identidades ni precisar mayores detalles, que en las últimas 72 horas también más de 12 personas han sido apresadas en distintos estados del país por motivos políticos, al tiempo que asegura que se han efectuado varios traslados de cárceles comunes a cárceles comunes desde la prisión del Helicoide, que es la sede del SEBIN. Igual señalar que a pesar de las excarcelaciones, son más de 800 los presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas, según cifras de la ONG Foro Penal, que defiende la mayoría de estos y ha registrado detalle de cada caso. Sin embargo, volviendo al principio, de esos 80 que dijo el gobierno, Ricardo, solamente 59 hasta ahora, 12 más detenidos a cambio de estos 252 que estaban en El Salvador. Ricardo. 5:47, el fin de semana se firmó el polémico contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes. Se viene muy seguramente otra prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons. Miguel Garzón. Buenos días, Ricardo. La Cancillería y la Imprenta Nacional oficializaron un acuerdo para la implementación de un nuevo modelo de expedición de pasaportes que va a regir una vez finalice el contrato actual que se tiene con la firma Thomas Gregan Sons y que está previsto para el próximo 31 de agosto. El documento, que marca un cambio importante en el manejo de este servicio, define que las dos entidades van a aunar esfuerzos administrativos y técnicos para la implementación de este nuevo modelo del servicio de pasaporte en lo que respecta al suministro y personalización de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. La decisión se produce en medio de la transición tras las críticas del presidente Gustavo Petro al actual contratista, aunque desde el gobierno ya habían mencionado posibles alianzas internacionales, especialmente con Portugal. Esa opción no aparece reflejada en el convenio formalizado en el documento que se conoció. Por su parte, la Imprenta Nacional certificó que cuenta con las condiciones necesarias para asumir este reto, pese a las dudas iniciales sobre la capacidad técnica de la imprenta, incluso desde sectores del mismo gobierno. El acuerdo deja claro que la entidad cumple con todos los requisitos y va a ser la encargada de liderar este proceso. El convenio también define el papel que van a asumir las demás entidades involucradas. Mientras la imprenta gestiona la operación logística y técnica, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración tendrán a su cargo funciones específicas dentro de sus competencias legales. 5:49, Miguel Garzón. Miguel, gracias. En Barranquilla, noticias de una riña en la marcha de independencia en San Andrés. Vanessa.
Ricardo, buenos días. Sí, el desfile patrio por el 20 de julio en el archipiélago de San Andrés se vio interrumpido por una insólita pelea entre pandillas que llevó a que cientos de asistentes tuvieran que correr envueltos en pánico de un lado a otro, mientras un grupo de jóvenes se enfrentaban hasta con armas de fuego. En total fueron 3 las riñas que se presentaron en diferentes puntos del desfile, que obligaron a que se suspendiera por más de una hora este evento patrio, que dejó al menos 2 heridos, ninguno de estos de gravedad. Y también otro hecho que le cuento rápidamente: un fuerte incendio se registró en la madrugada de este domingo en un conjunto ubicado al norte de Barranquilla, que dejó 3 personas y 45 personas heridas por inhalación de humo, que hasta ahora siguen siendo atendidas en centros asistenciales. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Gracias, Vanessa. 3 muertos, 45 heridos. Y en Bucaramanga, miles de personas sin energía eléctrica por las tormentas de las últimas horas. Javier Rodríguez. Ricardo, buenos días. Y precisamente a esta hora, técnicos de la electrificadora de Santander trabajan en el occidente de la ciudad para restablecer el servicio de energía a más de 5.000 familias tras un fuerte aguacero que provocó la caída de árboles que dañaron redes eléctricas. La tormenta de anoche también, Ricardo, causó pánico entre varias personas, porque literalmente techos de tejas de zinc salieron volando en el barrio Girardot. A las 6 de la mañana se reinician las labores de limpieza en calles afectadas precisamente por la caída de árboles. Tiempo seco en Bucaramanga a esta hora, 20 grados de temperatura, Ricardo. En Madrid, en el aeropuerto Barajas, fue desmantelada una red de personas dedicada a recoger maletas de los vuelos provenientes principalmente de Sudamérica cargadas con cocaína. Desde la capital española, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Es una operación conjunta de la Policía y de la Guardia Civil que comenzó en septiembre del año pasado. Y llaman la atención varias cosas. La primera, la cantidad de droga que se ha incautado. 790 kilos de cocaína que llegaba en maleta. Evidentemente no en una maleta, sino en varias a lo largo de este periodo de tiempo. Pero llama la atención también el modus operandi. Esta mafia interceptaba a sus mensajeros, que son originarios de varios países de América Latina, entre ellos Colombia, y les daban 10.000 euros y un billete de un vuelo de bajo coste. Esas personas usaban ese billete para entrar al aeropuerto de Madrid-Barajas, principalmente la Terminal 4, pero sin embargo allí no tomaban ningún avión, sino que iban directamente a la zona de recogida de equipajes y allí tomaban las maletas que previamente le habían marcado sus jefes y con los que se comunicaban a través de teléfonos celulares. Una vez pasado el control de fronteras, les esperaban otros componentes del grupo criminal que con vehículos los trasladaban a distintos pisos francos donde la droga se distribuía. Para que se hagan una idea, a mediados del mes de octubre de 2024, cuando empezó esta operación, en 2 días se arrestó a 3 hombres abandonando el aeropuerto con casi 85 kilogramos. En el mismo día del mes de diciembre de 2024 fueron interceptadas 2 mujeres con 40 kilos de cocaína de máxima pureza. La investigación ha tenido lugar a lo largo de estos 7 meses y además de esos casi 800 kilos de cocaína, se ha detenido a 30 personas y se han interceptado 50.000 euros en efectivo. Consideran las autoridades españolas que esta red era novedosa y que era la más importante que operaba a estos niveles en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, Ricardo. Enrique, gracias. 5:53. Fue enviado a la cárcel el 6º detenido por el atentado contra el senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, que rindió un larguísimo interrogatorio advirtiendo que había planes en contra de otras altas personalidades del Estado para cometer atentados en su contra. De la manera más fría y descarnada, esta misma persona dijo que si hubiera sabido que el atentado era contra Miguel Uribe, hubiera cobrado más dinero a quienes lo contrataron. Pablo Arango. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, hoy se resolverá si Cristian Camilo González Ardila, el 6º implicado en el atentado a Miguel Uribe Turbay, es cobijado o no con medida de aseguramiento, es decir, es enviado a prisión de manera preventiva. En una audiencia pública, la Fiscalía le imputó 2 delitos. Estamos hablando de homicidio agravado en grado de tentativa, pero también fabricación y porte ilegal de armas, también en grado de tentativa. Hay que decir que este hombre no aceptó esos delitos, sin embargo, la Fiscalía tiene evidencias
evidencias de que él acompañó precisamente todo el entramado que hizo parte de este atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Ricardo, oyentes de Blue Radio, les cuento que paralelo a todo esto fue llamado a juicio el menor de edad que disparó en contra de Miguel Uribe Turbay, es decir, ya se radicó el escrito de acusación. Estamos hablando de la justicia penal para adolescentes. Hay que decir que este joven al parecer va a colaborar con la justicia, pero paralelo a que esto se dé, ya fue radicado el escrito de acusación. Continúa entonces moviéndose este caso judicial, por supuesto, el proceso para esclarecer el atentado en contra del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, gracias. Y hablamos ahora de otro hecho de sicariato, cometido el fin de semana en la capital del país. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, un conductor informal identificado como Carlos Lozada, de 35 años, fue asesinado a tiros en pleno corredor vial de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. El homicidio ocurrió exactamente en la transversal 60 con diagonal 69 a sur, muy cerca del reconocido monumento de la localidad. Según testigos del hecho, la víctima había salido a trabajar sin notar que dos hombres en moto lo venían siguiendo. Al llegar a la zona, los sicarios lo interceptaron. El parrillero desenfundó un arma y le disparó en repetidas ocasiones mientras el vehículo todavía estaba en movimiento. Luego de esto, los asesinos se detuvieron unos segundos, incluso para verificar que la víctima no tenía signos vitales, y se dieron a la fuga en medio de las cuadras del sector. Unidades del CTI de la Fiscalía y la policía realizaron el levantamiento del cuerpo, y a esta hora avanza la investigación con ayuda de cámaras de seguridad y testigos para que ayuden a identificar a los responsables de este hecho. Ricardo. 5:55, hoy habrá reunión clave para saber si se levanta o no el paro arrocero. Hubo acuerdo el viernes pasado del gobierno con los molineros. Juan Esteban Castañeda. Hola Ricardo, muy buenos días. En medio del paro arrocero que ya completa una semana y que ha impactado a por lo menos 9 departamentos del país, entre ellos Tolima, Huila, Meta, Casanare y los Santanderes, ya comienzan a verse señales de calma. Durante el fin de semana, los arroceros mostraron cierta disposición a flexibilizar los bloqueos y otras medidas siempre y cuando el gobierno nacional cumpla con lo pactado y se siente en la mesa de negociación. Esto dijo el representante de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez. De manera tal que en el mismo proceso de negociación pues terminemos, si hay buen éxito en la misma, pues abriendo completamente las vías. Los arroceros están exigiendo que las ministras de Agricultura Marta Carvajalino y de Comercio Diana Morales estén presentes en esta mesa de diálogo para hablar de 3 temas clave: el precio del arroz, el incumplimiento de acuerdos firmados tras el paro de marzo y la necesidad de regular el contrabando y las importaciones. Por ahora, la expectativa está centrada en la jornada de hoy lunes, pues si existe una voluntad real de las partes y si se alcanza a un acuerdo en esta reunión programada para las 11 de la mañana, el paro podría empezar a desmontarse. De no llegar a un acuerdo, a la ya compleja situación con el sector arrocero se sumaría un nuevo frente de presión para el gobierno, el de los papicultores, quienes también han denunciado afectaciones graves por el contrabando y están a esperas de una mesa de diálogo que permita buscar soluciones a esta problemática. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan, gracias. Y ahora hablamos de la expectativa económica de la semana. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. El presidente Gustavo Petro dedicó buena parte de sus más de 2 horas de discurso de instalación de sesiones del Congreso a la economía. Una parte para entregar un balance y la otra para hacer anuncios. Dentro del balance dijo que recibió la inflación en más del 13%. Y sobre este dato lo están corrigiendo, pues en agosto de 2022 la inflación rondaba el 10%. Y dijo que gracias a sus políticas ha retrocedido hasta por debajo del 5%, cuando analistas atribuyen este retroceso a las actuaciones del Banco de la República. Banco que otra vez fue cuestionado por el presidente por todavía mantener elevadas las tasas de interés. Dentro de los anuncios dijo que el pacto por el crédito con la banca privada fracasó y le propuso al Congreso apoyo por ley para establecer una inversión forzosa para la industria, el turismo y los pequeños negocios, y dio a entender que se trataría del proyecto que prometió radicar para compensar los efectos de la reforma laboral sobre pequeñas y medianas empresas. Propuso también crear un banco público urbano. De otro lado, anunció que buscará mecanismos permitidos por la Organización Mundial del Comercio para impedir que Colombia le siga exportando carbón a Israel. El presidente no habló de la crisis fiscal que se ha desatado durante su mandato. Eso quedó faltando, y aunque él no lo dijo, funcionarios de sus gobiernos han manifestado que también radicarán una nueva reforma tributaria y un proyecto para bajar las tarifas de energía. Así que sumados estos proyectos al del presupuesto de 2026, promete ser una legislatura muy importante también en asuntos económicos. Víctor Grosso, datafx.com.
La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos, buenos días. Los saludo desde Mañanas Blue. Hoy lunes 21 de julio, un día después del inicio de la última legislatura del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, el último año que será clave para impulsar los proyectos que tiene el gobierno entre el tintero y que han tenido un camino difícil por la falta de consensos que no ha logrado el Ejecutivo. Hablo de la reforma a la salud, hablo del proyecto para reducir las tarifas de energía y cambiar de fondo el manejo de los servicios públicos, una nueva reforma tributaria que ya anticipa el gobierno para cobrar más impuestos y una ley de paz total para beneficiar a los capos y a los jefes de las bandas criminales. Sin sorpresas, fue elegido el senador Lidio García del Partido Liberal como nuevo presidente del Congreso en reemplazo de Efraín Cepeda. En el Senado, la mesa directiva adicionalmente quedó conformada por la vicepresidenta Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Partido Cristiano. Le ganó el pulso a Antonio Correa de la U, petrista él, y la segunda vicepresidenta es la senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, ella sí, muy cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro, esposa de Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama de la nación, doña Verónica Alcocer. En la Cámara tampoco hubo sorpresas, el gobierno mantuvo el control y sigue con mayorías holgadas. El candidato del gobierno a la presidencia de la Cámara ganó, pese a la pelea política, pese a las denuncias de posibles componendas politiqueras y de entrega de mermelada. Con 104 votos fue elegido el representante del partido de la U, Julián López Tenorio, como presidente de esa corporación. Sin embargo, el gobierno perdió las dos vicepresidencias. Una de ellas quedará para Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo y la otra quedará en manos de Daniel Carvalho, segundo vicepresidente. Allí se honró el acuerdo que se había alcanzado hace 3 años. Fue una jornada, la de este domingo, marcada por discursos largos, sobre todo del presidente de la República, los gritos, las peleas, las pancartas, el simbolismo político, los mensajes de apoyo al senador Miguel Uribe Turbay por parte de sus colegas, no así mencionado por el presidente Gustavo Petro, y el balance del jefe de Estado durante estos 3 años de gobierno. El presidente habló 2 horas y 19 minutos, reconoció que no ha sido posible la paz total, pero también ratificó su compromiso con la ley para el sometimiento de grupos criminales. Comenzó hablando de democracia, habló de la franja de Gaza y de la guerra en Oriente Medio. En economía destacó la reducción de la inflación, se atribuyó ese triunfo, dijo
que eso no es por el Banco de la República. Sin embargo, también advirtió que la deuda pública está en un punto crítico y que su sostenibilidad depende de mantener tasas de interés que no superen el crecimiento económico real, y le hizo una fuerte advertencia al Congreso, de nuevo sobre el presupuesto, dijo, ojalá no tenga que decretarlo. Y luego el presidente habló de cifras, de los supuestos logros de su gobierno, cifras cuestionadas, cifras que son dudosas. Por ejemplo, dijo que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido un 30,2% desde 2022. Según datos del Instituto Nacional de Salud, más de 900 niños han fallecido por desnutrición aguda durante el actual gobierno. Dijo el presidente Petro que no subieron los cultivos de hoja de coca, sino que fue en el anterior gobierno y fue por hacer trizas la paz. Eso no es cierto. El gobierno Santos terminó con 169.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. El gobierno de Iván Duque que terminó con 230.500 hectáreas y el gobierno de Gustavo Petro ya va en 253.000 hectáreas de hoja de coca. Es decir, en este gobierno sí subieron los cultivos ilícitos. Dijo Gustavo Petro que recibió el país con una inflación superior al 13% y con un 25% de crecimiento anual. Esa cifra es cierta. En 2022 la cifra de inflación fue del 13,8% y la última fue del 5,2%, pero hay bemoles. En el intermedio estaba una pandemia. Dijo algo más, y esto lo ampliaremos en minutos, por supuesto, porque hay muchas cifras que dio el presidente Gustavo Petro, que la extracción de carbón había bajado 13% en 2024, lo desmiente la cifra de la Agencia Nacional de Minería. Vamos a hablar en segundos también de lo que pasó durante esta jornada, por supuesto, sobre todo de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en torno a su política de paz total. Reconoce que no ha sido exitosa, pero dio una frase polémica que tampoco es cierta. Dijo que la mayoría de Colombia está en paz. El presidente no tuvo en cuenta, por supuesto, lo que ha ocurrido en los últimos meses. Más de 200 masacres en el último año, extorsiones tampoco tuvo en cuenta, ni tampoco lo que ocurrió en las últimas horas. Anoche, 3 militares fueron asesinados y otros 8 quedaron heridos luego de un ataque con drones con explosivos del ELN en el Carmen, en norte de Santander. Tampoco habló de la ofensiva violenta de los criminales de Iván Mordisco en Cauca y en Jamundí, muy cerca de Cali, en las últimas horas. Después del discurso del presidente Petro vino la réplica de la oposición, que estuvo dividida en 4 partes. Comenzó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, luego la representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Marlene Castillo, posteriormente la estrella política de la noche para muchos, Lina Garrido, de Cambio Radical, que se dedicó a recordarle al presidente lo que ha pasado en esos 3 años. Dijo que ella votó por el jefe de Estado y que por eso su decepción es aún mayor. Dijo ella que el gobierno no tiene un solo logro por mostrar. Habló de la difícil situación de orden público en el país y la crisis de la salud. El discurso de Lina Garrido terminó hablando de el presidente Petro incoherente frente a la defensa del feminismo, contratando maltratadores de mujeres en su gobierno, y también diciendo que se camufló porque instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a quien también dirigió un duro mensaje. El presidente Gustavo Petro, después de la intervención de Lina Garrido, se retiró del recinto. Allí hubo un jaleo en el que su jefe de despacho, de nuevo enigmáticamente, habló de reelección a grito abierto en la plenaria en el Capitolio Nacional. Termina en estas intervenciones el representante Daniel Carvalho, que dijo que el presidente Petro está escupiendo gasolina sobre una sociedad en llamas. El otro polémico proyecto en esta legislatura, que ya fue radicado, es el que le da beneficios a los capos de las bandas criminales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el mismo proyecto que habla de penas de máximo 8 años de cárcel para los jefes de todos los grupos armados sin reconocimiento político, en colonias agrícolas, en sitios especiales, en centros de armonización, no en cárceles. El ministro defendió el proyecto y negó que se trate de la apertura de la puerta a la impunidad. Hablando de política, por supuesto, muy agitado todo lo que pasó. Oficializa su aspiración a la presidencia por tercera vez Sergio Fajardo. El Pacto Histórico hizo su convención nacional y confirmó que habrá consulta interna el próximo 26 de octubre. Habrá varios candidatos, todavía no hay una lista definitiva, pero entre los que están ya definidos se encuentran Camilo Romero, Daniel Quintero, que empezó siendo conservador y lleva en el Pacto Histórico,
camaleones de la política por doquier en el pacto histórico: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Susana Muhammad y María José Pizarro. Les voy a hablar también en segundos de los pasaportes, porque se firmó el convenio entre la Cancillería y la imprenta. Todavía no se sabe cuál va a ser el papel de la imprenta portuguesa, de la Casa de Moneda de Portugal, y todo indica que el gobierno del presidente Petro no tendrá más remedio que prorrogar al menos durante 6 meses el contrato con Thomas Gregan Sons. Hoy, varias noticias: declarará ante la Corte Suprema el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, declarará ante la Comisión de Acusación el ex canciller Álvaro Leiva por sus cartas muy duras en contra del presidente Petro, y hablaremos del paro arrocero. Hoy reunión clave para saber si se levantan o no los bloqueos. Vamos a hablar de la extradición de Ecuador a Estados Unidos de alias Fito, el jefe de los choneros, en medio de las versiones sobre un eventual encuentro desmentido por el presidente Petro con el jefe de Estado en Manta hace algunas semanas. Y hablaremos también de gente con estrella, de la joven meteórica Juliana Guerrero, que pasó de ser representante estudiantil en la Universidad del Cesar a disponer de los aviones de la policía, de los helicópteros de la policía, para incidir o intentar incidir en las decisiones de su alma mater, en la que el presidente Petro nombró como su delegada. Revelación que hizo este fin de semana la revista Cambio. El balón está en la cancha del procurador general Gregorio El Hach. 6-9 minutos, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Perro. Según las cifras de la Organización Mundial de Sanidad Animal, existen cerca de 700 millones de perros y el 75% de ellos están en situación de calle. Hace 18 años fue inaugurado el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, que tiene 830 metros de altura. Y un día como hoy, en 1969, el astronauta Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. El Papa Francisco habló en las últimas horas con uno de los astronautas de esta misión, el Papa León XIV. 6-10 minutos. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. El aeropuerto El Dorado funciona con normalidad. En Bogotá amanecemos con 11 grados de temperatura. Es un gusto acompañarlos y vamos a continuación, como siempre, con el resumen de lo más importante en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ha contado en total 100 votos en la urna para la presidencia. De esos 100 votos, 97 fueron para el senador Lidio García. Este domingo se instaló la cuarta y última legislatura del Congreso de la República para el periodo 2025-2026. Las plenarias del Senado y la Cámara eligieron sus respectivas mesas directivas. El Senado liberal Lidio García fue elegido como nuevo presidente del Congreso con 97 de los 100 votos emitidos en reemplazo de Efraín Cepeda. Y el nuevo presidente del Senado también hizo un llamado para que en esta legislatura se respete a esa corporación. Y prometo, como presidente del honorable Senado de la República y del Congreso de la República, hacer respetar. Hay que hacer respetar el Congreso de la República. Y al asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, Julián López aseguró que garantizará el juego democrático, pero advirtió a la oposición que no va a permitir jugaditas. Van a tener todas las garantías, pero también invito a la oposición que cero jugaditas. Aquí todas las garantías y cero jugaditas. Y estoy seguro que jugamos un partido en paz. En su último discurso ante el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro presentó un balance de sus 3 años de gobierno, respaldado en cifras que fueron duramente cuestionadas por la oposición. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. El presidente Gustavo Petro insistió en que Colombia no debe exportar carbón a Israel. Ese dinero que recibimos, maldito, no es riqueza. A propósito del proyecto que daría beneficios a cabecillas de bandas criminales en el marco de una política de paz total, el presidente Petro defendió la iniciativa. Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa.
¿Qué temor? Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace 2 años. Deben haber cambiado algunos de sus miembros, pero creo que piensan igual. Sin embargo, llamó la atención que el presidente Gustavo Petro en su intervención afirmara que la mayoría de Colombia está en paz. En Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. 4 congresistas fueron los encargados de hacer la réplica por parte de la oposición. La primera, la senadora Paloma Valencia. Presidente Petro, usted ha gobernado con improvisación, ha querido dividir, ha dejado sembrar el miedo y ha ido apagando la esperanza de nuestro país. Y tal vez la más polémica, la representante Lina Garrido. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Desde el Congreso de la República, Efraín Cepeda, presidente del Congreso saliente, dio un discurso como cierre de su gestión. Tuvimos que levantar la voz sin estridencia, pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa. También se refirió al proyecto de ley del gobierno en el que se busca entregar beneficios penales a cabecillas criminales. Confundir paz con impunidad no es solo un error, es una amenaza directa al Estado de Derecho. La impunidad estimula al delincuente. Luego de aquel discurso del presidente Petro en la instalación de la última legislatura del Congreso, el expresidente Álvaro Uribe publicó un duro mensaje en contra del actual mandatario, en donde nuevamente critica la gestión de este gobierno. Se requiere un gobierno que gobierne desde el juramento, aplicando una plataforma construida con el más alto nivel de consenso. Un gobierno que oriente, escuche y ejecute. Un gobierno que dé ejemplo, que entienda que hay una palabra clave: confianza. El gobierno radicó en la Secretaría de la Cámara el proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados y bandas delincuenciales. La iniciativa tendrá que pasar por 4 debates en el Congreso para convertirse en ley. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial producto de los acuerdos de La Habana. Es una mezcla de justicia retributiva y de justicia restaurativa. El pacto histórico avanza en la definición de su candidato presidencial para las elecciones de 2026. Según informaron en una convención el pasado fin de semana, el 26 de octubre de este año se realizará una consulta interna clave para seleccionar al representante de la coalición. Ante esto se refirió el representante a la Cámara por el pacto histórico, Gabriel Becerra. Hoy, en esta convención, delante de todos ustedes, le decimos al Consejo Nacional Electoral que el pacto histórico hará consulta a la Presidencia de la República y al Congreso. Sergio Fajardo oficializó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 2026. Después de sufrir el desgobierno de estos últimos años, Colombia necesita un nuevo líder que ponga orden. Un presidente que se tome en serio el trabajo, disciplinado y metódico, que arme los mejores equipos para priorizar los proyectos estratégicos que necesitamos para por fin darle pleno desarrollo a nuestras regiones. Arroceros en el Huila recibieron con optimismo el preacuerdo del gobierno nacional en el que se establecen precios mínimos y medidas de protección para el sector. Muy interesante, digamos, eso es lo que estamos esperando. Eso es una respuesta en la cual pues ya hay unos avances. 3 militares fueron asesinados y otros 8 resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones por el ELN contra tropas del Batallón Especial número 10 en el municipio del Carmen, en norte de Santander. La ofensiva ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones militares en esta zona del Catatumbo. Adolfo Macías alias Fito ya se encuentra en Estados Unidos. Fue extraditado desde el Ecuador en las últimas horas para enfrentar a un juez federal en Nueva York y los delitos de liderar una empresa criminal y narcotráfico. Alias Fito es el líder de la banda criminal Los Choneros, que fue capturado en Ecuador a finales de junio, tras estar prófugo 1 año y medio luego de haberse escapado de una cárcel en Guayaquil. El futbolista de la selección Colombia, Richard Ríos, tendría todo listo para ser nuevo jugador de Benfica de Portugal. En el partido de anoche se despidió de la hinchada de Palmeiras que enfrentaba a Atlético Mineiro. La noticia la dio a conocer el periodista especializado en mercado de pases, Fabricio Romano, en su cuenta de X. Richard Ríos al Benfica, here we go. Acuerdo cerrado con Palmeiras tras la aprobación del
del jugador. El director del Benfica, Rui Pedro Braz, cerró el acuerdo con Misión en Brasil, precio cumplido y pagado en 3 cuotas. Ríos volará a Lisboa la próxima semana para recibir reconocimiento médico. El extremo, también del equipo nacional, Luis Díaz, no hizo parte de la nómina de convocados de Liverpool para el primer partido amistoso de pretemporada, a pesar de estar dentro de delegación de los Reds, que está de gira en Yokohama, Japón. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta Mundial. 6 de la mañana, 20 minutos. Felipe, buenos días. Comenzó la última parte de la legislatura de este Congreso, de este Senado, de esta Cámara de Representantes, como estaba previsto, Felipe, con un ambiente entre el gobierno y el Congreso que termina siendo muy tenso en medio de un discurso del presidente Gustavo Petro de más de 2 horas y unas réplicas muy duras. Sale al final el presidente Petro del recinto en medio de los aplausos de su bancada, pero de una cantidad de rechiflas y de gritos de sectores independientes y opositores. Sí, la verdad yo vi las 2 horas 18 minutos del discurso del presidente y por supuesto las intervenciones de la oposición. Pero yo le voy a confesar, a mí me encantaría vivir en el país que tiene el presidente Petro en la cabeza. ¿Sabe que eso me decía ayer un oyente en la transmisión que hicimos en Blue? No sé. Se llama Diego Rueda, el oyente lo tengo muy claro. Sí. Y le voy a leer textualmente la frase que decía Diego, sí. que creo que... No, es que yo y la copié por eso, Felipe, porque de la República, me llamó la atención. Decía, es el país ideal, no hay homicidios, no hay desnutrición... Han bajado los secuestros, el orden público en el país está divinamente, bueno, en fin, y una que otra imprecisión que seguramente más tarde tendremos oportunidad de comentarla, ¿no? Yo quiero vivir en ese país que describe Petro, decía el oyente. ¿Cómo se llama? Diego Rueda, en el canal de YouTube. Estoy totalmente de acuerdo con don Diego. Yo oyendo al presidente anoche, yo decía, caray, este es el país en el que yo de verdad quiero acabar mis días, eso es un paraíso. Sí, pero Ricardo Héctor y Felipe, yo creo que es interesante de la intervención del presidente varias cosas. La primera, pues un poco lo que ustedes están diciendo, que fue una intervención, digámoslo, descriptiva de lo que él cree que son los resultados de su gobierno, que se diferencia mucho de aquellas otras intervenciones, por ejemplo de la última alocución presidencial en la que prácticamente reconocía que su gobierno había fracasado. En esta locución no hubo, digamos, el
el lamento permanente de que es culpa de los otros, de que no me han dejado, de que no he podido, de que los funcionarios no me entienden, y en cambio hubo un relato completamente opuesto, que es: hemos logrado un montón de cosas. Eso es lo primero que me llamó la atención de la entrevista del presidente. Y en relación con a cuál presidente le creemos, a mí me parece que, bueno, primero este segundo claramente era un presidente que estaba en sus cabales, digamos. Si usted compara la manera de expresarse de este presidente con el de la última locución, pues evidentemente es muy distinta. Pero en realidad, en relación con si le creemos o no, me parece que hay un ejercicio que deberíamos hacer, Ricardo, y deberíamos hacerlo con juicio. El presidente mencionó unas cifras que algunos no creemos o nos sorprende, por ejemplo, que diga que no ha habido homicidios en 660 municipios en el país. Eso es fácilmente comprobable. Eso en minutos le tengo ese contraste, tengo el chequeo de datos. Verificar las cifras que dio el presidente, pues es un ejercicio que tenemos que hacer obligatoriamente, Ricardo, creo yo, para poder saber si el presidente dijo mentiras o no, porque hay unas cosas como esa de los 660 municipios sin homicidios que son muy fáciles de comprobar. Sí, por supuesto, y en segundos vamos a darles a los oyentes insumos, elementos para saber qué de lo que dijo el presidente anoche con cifras es cierto y qué lo desmiente la realidad. 6:24 minutos, la tensa sesión de la instalación de la última legislatura de este Congreso de la República. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. La instalación de la última legislatura del Congreso de la República comenzó 1 hora y media después de lo previsto. La sesión inició con el discurso del ahora expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien nunca mencionó directamente al presidente Gustavo Petro, pero sí cuestionó a su gobierno. Despreciar al Congreso, despreciar a los jueces, despreciar a los periodistas, despreciar a los opositores, despreciar a las instituciones. Ese es el camino seguro a la autocracia. La democracia no se impone, se construye. Por más de 20 minutos, el senador Efraín Cepeda criticó los constantes señalamientos del gobierno al legislativo por el hundimiento de sus proyectos. Sin embargo, reiteró que a pesar de todo, el Congreso sigue sesionando, tramitando, deliberando y votando. Y en esa defensa a las instituciones, habló del proyecto de sometimiento de grupos armados y bandas delincuenciales que fue radicado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ayer en la Cámara de Representantes. Confundir paz con impunidad no es solo un error, es una amenaza directa al Estado de Derecho. La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia, con quienes han sembrado el miedo. Al término de su discurso, Cepeda fue ovacionado en el Salón Elíptico y siguió el presidente Gustavo Petro. 2 horas y 19 minutos duró su intervención y en ella le respondió a Cepeda sobre el polémico proyecto que otorgaría beneficios de rebajas de pena, posibilidad de no extradición y de libertad condicional para cabecillas de organizaciones criminales. ¡Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa! ¡Qué temor! Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace 2 años. Deben haber cambiado algunos de sus miembros, pero creo que piensan igual. Que luchar contra la impunidad general en el poder, en la parte de la justicia penal, que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo. Pero aunque defendió la iniciativa, reconoció que la paz total que prometió en campaña pasados 3 años no se ha logrado. Tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando. El presidente, sin embargo, dedicó su discurso a hablar de la gestión de su gobierno en estos 3 años en materia de educación, salud, economía y seguridad. Según sus cifras, la extracción de carbón en Colombia pasó de crecer 7.8% en 2021 a 0.8% en 2022 y cayó al menos 13% en 2024 y menos 7% en el primer trimestre de este año. Además, la extracción de petróleo y gas registró una caída de menos 3.7% en el primer trimestre de 2025. La inflación bajó, pero aún así el mandatario lanzó una advertencia sobre las finanzas del país. Si la tasa de interés real es mayor
que la tasa de crecimiento real de la economía, la deuda es impagable. Y les tengo que decir, lo que más crece en estos 3 años del gasto del presupuesto nacional es el gasto en 6 de la mañana, 28 minutos, Catherine. Gracias. El presidente Petro, hablando de lo divino y de lo humano, habló incluso, Felipe, de ideas que no logré entender. Por ejemplo, dice el presidente que ya creó la Facultad de Ciencias Cuánticas en la Universidad del Magdalena y en la Universidad de Manizales, y estuve revisando anoche el pensum y la verdad no encontré esas 2 carreras. Voy a seguir indagando porque de pronto estoy buscando mal, Felipe. Y habló de muchos otros temas, de créditos para el amor, de una cantidad de ideas vagas que nunca concretó. Eso sí, se abstuvo de mencionar con nombre propio al senador Miguel Uribe Turbay, a pesar de que tenía al frente la curul vacía del precandidato que hoy lucha por su vida luego del atentado cometido en su contra el pasado 7 de junio. Pero el presidente vuelve, hablando del senador Miguel Uribe, él vuelve e insiste en que el asesinato, el intento de homicidio del senador Uribe viene desde Dubái. No hay ninguna prueba que haya dicho la Fiscalía o que tenga la Fiscalía de esa afirmación. Ninguna. No, es cierto, Felipe. No, pero me llamó mucho la atención y yo no soy experto en cifras, tal vez pues los compañeros que manejan cifras aquí en Mañanas Blue pueden decir, pero él dice que recibió la inflación en 13.8. Yo estuve revisando esta mañana y efectivamente no la recibió en 13.8, la recibió en 10.8. Ya lo miramos de nuevo en detalle. Vamos a mirarlo en detalle, ¿no? Felipe. Entonces, una cantidad de imprecisiones. Bueno, las cifras de nutrición no sé de dónde las sacó el presidente. La verdad, yo estuve chequeando esta mañana, tampoco las encuentro. Felipe. Es decir, hay una cantidad de... Por eso le digo, el país ideal es el que el presidente tiene en la cabeza. Paola, usted ya nos va a ampliar lo de las cifras, pero ¿qué hay sobre esto, por ejemplo? Bueno, sobre la inflación, Ricardo, en concreto lo que pasó fue que en el año 2022 la inflación anual sí fue del 13.12%, y aunque el presidente llegue en agosto, secó de una vez parte de base de todo ese año. Luego tal vez por ahí iba más el comentario, más que particularmente a cómo estaba el 7 de agosto del año 2022. Lo cierto es que en ese año sí fue del 13.12%, pero es innegable que no tiene nada que ver con él, no nada que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, la reducción en la misma en el costo de vida, sino obviamente con el Banco de la República. Y Felipe, la revelación de la noche en materia política, según diferentes sectores en el Congreso, en redes sociales, fue la representante Lina María Garrido, que ejerció la réplica, una de las 4 integrantes de la oposición, que le responde al presidente Gustavo Petro en cerca de 20 minutos, 16, 18 minutos. Hombre, a mí me pareció buena la intervención, pero le voy a decir... Yo creo que se le pasó un poco la mano, porque es que estaba hablándole de frente al presidente de la República. ¿Sabe que en algún punto yo sentí lo mismo, Felipe? Es decir, usted puede ser un gran opositor del presidente de la República. Claro, él no se ha encargado de respetar la institución presidencial. Ese es el punto. De hecho, lo hemos visto en esas intervenciones absolutamente demenciales o con una amiga caminando en Panamá, pero una cosa es que el presidente no respete el cargo y otra bien distinta. No sé, tengo dudas sobre la intervención de la representante Garrido, que me pareció valerosa, sin lugar a dudas. Yo creo que más en lo pero que para dijo mal en o redes para bien, sociales. pues tenía sentada enfrente al presidente de la República. Claro, y habló de muchas cosas que la oposición, que un sector del país tiene atragantado en la garganta, lo tiene ahí. No, sin lugar a dudas, ella mentiras no dijo. Los escándalos de corrupción, el escándalo de gestión de riesgo, el escándalo de Nicolás No dijo Petro. Mentiras. ¿Cómo es que dice? Es el tonito. Pero el presidente Porque Ricardo, tenía buenos enfrente días. al presidente de la República. Claro, pero el Pues presidente yo no me he Petro... referido al señor presidente de la República siempre en los mejores términos, ciertamente. Pero el presidente Pero es que tiene otra estábamos tesis, hablando Felipe, del porque... salón elíptico, estábamos hablando del presidente de la República, estábamos hablando de un acto protocolario, no sé, tengo mis dudas. El presidente Petro tiene otra tesis, Ricardo, buenos días, porque dice que la representante Garrido no dio cifras, que solo escuchó insultos, que escuchó mentiras, y la verdad dio cifras que aportaron, digamos, a la tesis de que el gobierno ha pasado por muchos escándalos de corrupción, Ricardo, pero al final el presidente Petro, después de salir del salón elíptico, le pone un trino, le contesta a la representante, que yo creo que no aporta tampoco al ambiente, diciendo que en su experiencia
él no la va a recordar, que ella no va a quedar en su memoria cuando el presidente Petro vio el efecto que tuvo, por lo menos en ese ambiente de redes sociales, la réplica de María la oposición. Camila, ¿y a qué se refiere el presidente cuando dice ya me bañé? Pues seguramente es cierto que cuando dice muchas mentiras sobre él, él se baña y le dice ya me bañé. Seguramente, pues me imagino. No sé si es un baño convencional, no sé si le pone hierbas o alguna otra cosa de eso, pero cuando dicen muchas mentiras, ya me baño y ya me bañé antes de irse a Chile. Me pareció más centrada o sea, para que no me malentienda, Ricardo y los oyentes, me pareció valerosa la intervención de la señora, de la representante Garrido, sin lugar a dudas. Me pareció que no dijo una sola mentira. El tonito es el que me parece un poco irrespetuoso. Más o menos lo mismo dijo la senadora Paloma Valencia, pero en un tono respetuoso, fíjese usted. 6:33 minutos, lo que pasó con la réplica de la oposición al discurso del presidente Petro. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Una vez el presidente Gustavo Petro terminó su discurso, tras más de 2 horas, se sentó al lado del ministro del Interior Armando Benedetti, del ministro de Justicia Eduardo Montealegre y del jefe de despacho Alfredo Saade para escuchar a la oposición. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático fue la primera en intervenir. Para Valencia, la inseguridad durante el gobierno ha empeorado. La senadora también aseguró que la paz total ha sido un fracaso. Hace un año exactamente, aquí estaba parado Miguel Uribe, víctima de un atentado, luego de que usted, como a tantos de nosotros, lo estigmatizara, señor presidente. Le dispararon a un precandidato presidencial que usted había señalado. Usted tiene que responder por la seguridad de todos los colombianos y por las garantías de la oposición. Posteriormente llegó la intervención de la representante Marelén Castillo y unos minutos después la de la representante Lina Garrido de Cambio Radical. Ella hizo uno de los discursos que más llamó la atención en la oposición. Garrido votó por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, para ella, una fue la posición del mandatario en campaña y otra la que tiene gobernando. Yo voté por usted, como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de la picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar. No hay un logro que mostrar. La vicepresidenta Francia Márquez, quien no acompañó la comitiva del presidente Petro de la Casa de Nariño al Congreso, estaba escuchando también a la oposición. En su discurso, Garrido también se refirió a las diferencias que se han presentado recientemente entre Petro y su vicepresidenta. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista. Pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento para las mujeres en Colombia el cargo más importante, que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilice. Además, Garrido hizo referencia a algunos casos de corrupción que se han dado en el gobierno nacional. Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente, y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un... Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron. Tras esta intervención, el presidente Gustavo Petro y sus ministros se retiraron del recinto y volvieron a la Casa de Nariño, pero todavía faltaban las palabras del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno, quien no votó por Petro, pero aseguró que sentía tristeza porque esperaba más de este gobierno. Esperaba seriedad, respeto, responsabilidad o por lo menos ejecución, pero nada de eso ha llegado. Una vez terminó la sesión, el
presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, se refirió al discurso de Garrido, asegurando que no estaba acostumbrado a salir corriendo y que escuchó toda la intervención de la representante, pero que ella no dio cifras ni demostró que las del presidente eran falsas, que solo hubo mentiras e insultos. Además, agregó: de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria. La representante le respondió a ese mensaje también por medio de su cuenta de X. Garrido aseguró: el tormento tuyo soy yo. Mateo Piñeros, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Reflectores, pues, sobre la economía, con un crecimiento del 2.8% anual a mayo, según reveló el DANE el viernes pasado, y con los reflectores encima por parte del presidente Gustavo Petro durante su discurso ayer en la instalación del Congreso. Un discurso como de Alicia en el País de las Maravillas. Por un lado, cobrándose como propia la reducción de la inflación en Colombia, que pasó del 13.12% en el año 2022 al 4.82% de la inflación en junio de este año, inflación anual, unas 3 veces menos de ritmo de la carestía que se cobró Petro como propia, pero que se debe a la extraordinaria labor de la Junta del Banco de la República, que a pesar de las presiones del primer mandatario continuó apretando clavijas, subiendo tasas de interés y por esa vía logró bajarle la temperatura al costo de vida. Junta, sin embargo, vilipendiada ayer nuevamente por el presidente, que le atacó otra vez por su manejo en las tasas de interés, no obstante el rol protagónico que han tenido en la disminución de la inflación en el país. Inflación que de hecho sirve para medir también el aumento real del salario mínimo. Salario mínimo que según Petro nadie ha aumentado como él. No obstante, si se le resta esa inflación para determinar el poder adquisitivo real de los trabajadores colombianos, el aumento del salario mínimo más alto no lo hizo Gustavo Petro, sino por el contrario Iván Duque durante el año 2022, cuando en términos reales aumentó el salario en un 4.4%, es decir, una décima por encima de lo más alto que lo ha logrado subir Gustavo Petro, que en este 2025 aumentó el salario real en un 4.3%. Falso, pues, que haya hecho el mayor aumento real del salario mínimo. Falso que gracias a él haya bajado la inflación en el país. Falso también que nunca haya subido los precios del diésel. A CPM, que por el contrario a lo dicho ayer por el presidente Gustavo Petro, subió 400 pesos en septiembre del año pasado, 400 pesos también en diciembre, 169 pesos en enero de este año, 42 en febrero, 75 en marzo y 34 pesos más en junio del año pasado. Afirmaciones falsas que se suman a una serie de promesas en el aire, como la idea de volver a insistir con las inversiones forzosas por parte de los bancos y luego de decir que el pacto por el crédito fue un fracaso, cosa contraria a lo que había dicho en su momento la ex canciller Laura Sarabia. No obstante, ahora insistiendo nuevamente en obligar a los bancos a tener que destinar una parte a créditos para el agro, para el turismo y para la industria. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Prepárese. La instalación de esta nueva legislatura puso el tono y la manera como se va a volver a debatir en el Congreso una de las reformas más importantes para el presidente Gustavo Petro. En esta legislatura, a la reforma a la salud le faltan 2 debates en Senado, que es donde el gobierno ha tenido más problemas con sus proyectos y ha conseguido menos apoyo. Por eso el discurso de ayer del presidente fue también para defender el trámite de la reforma a la salud. Es más, él hasta sacó pecho de los avances que considera tiene el sistema gracias a la implementación del modelo preventivo. Habló de mortalidad infantil, de desnutrición, de mortalidad materna, de escasez de insulina. Dijo que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido 30.2% desde el año 2002. En realidad, esa reducción de la mortalidad infantil desde 2022 a hoy es de 24%. Pero ojo,
Según el Instituto Nacional de Salud, eran 160 niños muertos por desnutrición en el año 2020, 197 en 2021, 347 en 2022, ahí se disparó el indicador por la pandemia, 301 en 2023 y 262 niños en 2024. El mismo Instituto Nacional de Salud dice que más de 900 niños han fallecido por desnutrición aguda durante el actual gobierno desde agosto de 2022. En otras palabras, la caída de la mortalidad infantil no empezó en este gobierno, es una caída de hace más de 30 años y es cierto, el pico a la baja se está sintiendo desde el año 2005. Por ejemplo, en 1990 se morían 46 niños por cada 1.000 nacidos vivos. En 2023 fueron 12 por cada 1.000. Y el presidente Petro volvió a defender su cifra, esa de 100 billones de pesos, como la deuda de las EPS, aunque el informe de la Contraloría habla de 32 billones. La explicación ayer del presidente es que él puso la plata en precios constantes y que hay que sumar las deudas de las EPS liquidadas desde 1993. Luego llegó el momento del aplauso al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que porque ha salvado muchas vidas con los cambios en el sistema. Conclusión, lo que queda claro es que la reforma a la salud en esta pelea por la salud de los colombianos apenas está empezando y queda claro que el ministro Jaramillo no está en la lista de los que podrían salir del cargo con el revolcón que anunció el presidente. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana y a un mes y 10 días de que se venza el contrato con Thomas Gregg & Sons, el gobierno Petro firmó el convenio para cambiar el modelo para la expedición de los pasaportes. La firma es entre la Cancillería y la Imprenta Nacional y en vez de dejar certezas y claridades plantea serios interrogantes. Aunque deja claro que la imprenta podrá elegir a sus aliados, no se menciona en ninguna de las 9 páginas a Portugal. Por eso tal vez la principal duda es cuál va a ser el papel de ese país, porque Alfredo Sade, que es el jefe de despacho, había prometido que el convenio para firmarlo era cuestión de horas. Había prometido que eso pasaría el pasado 15 de julio. A pesar de las dudas, se certifica que la imprenta posee la capacidad técnica y operativa para asumir esta responsabilidad y deja claro que es la responsable de todas las etapas del proceso: la producción, la personalización y distribución de las libretas y visas colombianas, es decir, que estaría involucrada hasta el final cuando a usted le entreguen su documento. La ejecución de este convenio está prevista desde el 1 de abril del próximo año hasta el 31 de diciembre de 2034, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país, donde lo determine el fondo rotatorio, y aún no está claro si el modelo tendrá aplicación directa en sedes consulares en el exterior. Tampoco especifica un presupuesto para su ejecución, aunque contempla sí que las entidades, si hay lugar a ello para cada vigencia fiscal, van a apropiar los recursos que permitan suscribir los contratos derivados para la prestación del servicio. No es menor este hecho. Permite suscribir un contrato con cualquier empresa, incluida por supuesto allí Thomas Gregg, en una nueva urgencia manifiesta por lo menos de 8 meses mientras se prenden las máquinas para el nuevo modelo de pasaportes. Esa ventana la abren porque dejan claro que podrán suscribir contratos derivados que se requieran en el marco de un nuevo modelo que permita dar continuidad a la prestación del servicio de suministro, personalización de libretas de pasaportes con las mismas condiciones técnicas de calidad, seguridad y oportunidad como hoy se viene prestando. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia.
Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. 6:48 minutos en segundos. Saludo al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con mucha fuerza, con muchas ganas. Como debe ser, iniciamos el día. Oye, da gracias por lo que hoy puedes vivir, da gracias por lo que hoy tiene y comprométete a ser feliz. ¿De qué vamos a hablar hoy, padre? Usted sabe que yo vivo en el pensamiento de que la tecnología nos está haciendo nuevos, nos está creando. Usted es un defensor de la tecnología y nos está haciendo nuevos. Y de la modernidad. Ayer, a partir de una nota de prensa, comencé a revisar estudios de cuánto daño nos hacen o qué le pasa al cerebro cuando vemos o escuchamos mensajes, películas, clases a velocidad 2. Acelerados. Pero, por ejemplo, las notas de voz de WhatsApp. Los podcasts que mandan algunas personas de 4 minutos. A 2. En WhatsApp, claro. 2X. 2.5. Pero hay gente que ve clases. Tú sabes que hoy hay mucha clase virtual. Las ven a 2. No puede ser. Hay gente que ve películas a 2. Y bueno, ya hoy hay estudios. No, pero eso no tiene sentido. Hay más de 24 estudios en el mundo hoy. Ver una película acelerada no tiene sentido. 24 estudios, más de 24 estudios que muestran que le causa daños al cerebro. Es decir, reconfigura la manera como el cerebro enfrenta. Entonces hablemos de eso. Interesante. A ver si defiendo la lentitud. Entonces, ¿qué prefiero? ¿No escuchar la nota, por ejemplo? Sí, yo en algunos casos, hazme un resumen de esa vaina. Tengo una amiga que manda notas de 4 minutos y medio. Yo le digo inmediatamente, hazme un resumen, porque esa vaina yo no la escucho. Pero sabe que además hay una alternativa que ahora tiene WhatsApp, que es la traducción. Claro. Traducir. Y entonces uno la lee. Uno lo lee. Y peor porque la lee ya en cuando diagonal. llegue el audio ya usted leyó, ya chuleado. Y ya, listo. Usted sabe si le interesa o no le interesa y Oiga, se cree. María Camila ahora me va a enseñar cómo es que... Usted sabe que yo soy medio malo para eso, ¿no? No, 6:49 minutos. Le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con su tema. Dígame. ¿Usted ha hecho pipí en la calle? A ver, no creo. ¿Nunca? No creo. Decir... ¿Qué hombre tan decente? Así, nunca lo ha cogido. Nunca lo ha cogido. ¿Nunca lo ha cogido una urgencia en la calle? Nunca lo he hecho y no lo volveré a hacer. No le creo. Por la llanta, jamás. No le creo. No, jamás. Ricardo, buenos días. Bienvenido. Ay, caramba. Le hago la misma pregunta, señor. Vamos a empezar así. Vamos a empezar con los taches arriba. Buenos días a todos. La verdad, sí. Hay arbolitos que lo recuerdan a uno con cariño. No, pero sabe sobre todo cuando en la infancia. Eso. Una chichiligencia de chiquito era una fácil. Les pregunto por eso, resolución. Ricardo y padre, porque hay cifras de comparendos de la alcaldía de Bogotá y del número de personas que, como ustedes, deciden a veces hacer pipí. No me metan en el asunto. Yo jamás. Usted dijo que sí. Ya le dije. Usted dijo que sí. Ni lo he hecho ni lo volveré a hacer. En una esquina en Bogotá y la cosa no es 6:51. Nada amable. ¿De qué hablamos hoy en Deportes, Ricardo? Ricardo, feliz mañana para usted y para todos. Bienvenido de nuevo. Gracias, muchísimas gracias. De la racha de goleadores colombianos en el mundo, bueno, en el continente. Realmente lo de Duván Vergara, el ex América, lo anhela el hincha americano, pero ahora Racing en Argentina celebra sus goles. En México debutó Álvaro Angulo. Recuerden que en Argentina le decían la Pantera Negra Turbo. Bueno, pues nuestra Pantera, ahora en la Liga Mexicana, también se reportó con gol, al igual que James Rodríguez. Esas son buenas noticias porque el 10 parece reencontrar su nivel
aparte del gol, con buen rendimiento en el terreno de juego y jugando 90 minutos. Y hablaremos de la liga, donde hay 3 colíderes junto a los históricos y grandes como Nacional y Junior. Fortaleza, Forta, el de Bogotá, también tiene números ideales en el arranque de este campeonato. Así que muy atentos. Y claro, le seguimos el paso a nuestra selección Colombia femenina, que este fin de semana lo hizo muy bien en su segunda salida en la Copa América. Victoria contundente y ahora pensando mañana en su tercer compromiso. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Obtuvo 104 votos anoche muy tarde, casi sobre el filo de la medianoche, Julián López Tenorio como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Es del partido de la U y es simpatizante del gobierno del presidente Gustavo Petro. Representante Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para ti, para la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. Antes de hablar de lo que viene, quiero preguntarle de lo que pasó, representante. ¿Se rompieron los acuerdos políticos que se habían hecho en 2022? ¿Por qué había ruido sobre la candidatura de Ernesto Leonardo Rico de Cambio Radical a la presidencia de la Cámara, que al final termina perdiendo frente a su candidatura? En nuestra opinión no, porque nosotros hicimos consensos al principio de todas las legislaturas con el Partido Cambio Radical y con Mira. En ese momento todos los partidos eran independientes, inclusive nosotros éramos de gobierno, el partido de la U. Y al irse Cambio Radical para un partido para irse para la oposición, pues nosotros entendimos que se abría la puerta y la legitimidad para que fuera entonces el partido de la U quien presidiera para este último año esta importante corporación, ¿no? Representante, y ahora hablemos de lo que viene. En su presidencia habrá continuidad de lo que venía con Jaime Raúl Salamanca en el sentido de apoyar, de ir de acuerdo a los lineamientos que dicta el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia legislativa. Mire cuántos colombianos y colombianas se están levantando hoy a ganarse un salario mínimo, cuánta gente llega hoy a la casa y no tiene ni qué comer, cuánta gente se va a ir a la universidad y no tiene ni cómo devolverse en el bus. Yo creo que nosotros tenemos desde el legislativo, y ese es el compromiso yo creo de todos los representantes de este último año, conectarnos con las necesidades de ellos. Aquí hay 17 millones de personas que en condición de pobreza en Colombia, así que vamos a trabajar para legislar y para hacer puentes de desarrollo con el Ejecutivo, con la rama judicial, para que esa brecha de desigualdad tan berraca que tenemos en este país, que no es acrecentada por los últimos 3 años, sino por 3 décadas de malos manejos y de una politiquería mezquina, nos tienen donde estamos. Yo, Ricardo, tengo 41 años, yo represento una generación que se cansó. Ya nosotros tenemos que sacudirnos un poquito y procurar que todas estas personas que la pasan mal en Colombia, pues tengan un avance. Dedicaré este año a ese propósito que fueron las banderas con las que me hice elegir y pues por supuesto entiendo, todos los 186 representantes estamos en ese propósito. Representante, frente a la presidencia anterior hubo quejas de sectores independientes y opositores, y recuerdo mucho sobre todo quejas de congresistas mujeres, entre ellas Catherine Jubinao y otras, tal vez Jennifer Pedraza, que decían que el doctor Salamanca, el anterior presidente, no les daba garantías para hablar. Consideraban que no era transparente en el manejo de las intervenciones. ¿Usted a qué se compromete a partir de este 20 de julio? Empezó anoche, pero en la práctica empieza su ejercicio el día de hoy. No, pues por supuesto, o sea, todos los representantes saben de mi talante democrático, todos van a tener garantías. Yo creo que si fuera contrario, pues no hubiéramos ganado. Entonces, aquí con Julián López, los compañeros y el país, le informamos que hay un representante a la Cámara que preside esta corporación que va a darle garantías a la oposición, por supuesto, y al mismo tiempo al gobierno, incluyendo todos los sectores,
que hay de independencia también ahí en la plenaria de la Cámara. Me voy a volver un poquito antes de hablar del primer proyecto que radicó el gobierno anoche en la Cámara de Representantes, que es el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, representante López, para preguntarle por la pelea que hubo en torno a su elección. Hubo, por supuesto, divergencias. Hubo publicación que hicimos aquí en Blue Radio de un mensaje a través de WhatsApp en el que se hablaba de diferentes actuaciones del gobierno buscando lograr esas mayorías, y Alejandro Campo era su principal contradictor. Alejandro Campo estaba muy molesto, él del pacto histórico, porque él consideraba que era el candidato al que el gobierno debía apoyar, y anoche nos dimos cuenta que el doctor Ocampo declina su aspiración y termina abrazado con usted. ¿Hubo una instrucción del presidente Gustavo Petro directa en el sentido de apoyar su candidatura, doctor López, a la presidencia de la Cámara? Pues digamos que yo siento que la adhesión de Alejandro ya en la recta final de la campaña pues fue muy importante. Alejandro es un tipo legítimo, digamos, de que viene de unos sectores populares muy importantes del Valle del Cauca. Además, le digo, amigo personal mío. Pero cuando le digo personal es de verdad personal, o sea, con Alejo no me guarda sino el profundo respeto y admiración. Pero más allá de eso, Ricardo, yo lo invito hoy y a través suyo a todos los medios de comunicación, tenemos que pasar la página. Fueron 2 semanas intensas. Por supuesto, este país está polarizado, hay unos intereses que, digamos, nosotros que somos estas fuerzas alternativas y sociales demócratas estamos moviendo algunos cimientos, y eso genera, digamos, temblores, terremotos en temas políticos. Pasemos la página. Ya aquí lo que le podemos contar al país es que hay un presidente de la Cámara que va a dar todas las garantías, que va a trabajar durísimo por el bienestar de todos los colombianos. Representante, su colega, su compañera Saray Roballo, le termina ganando el pulso, la partida a la gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro. Dicho eso, quiero preguntarle cómo queda su partido, el partido de la U, con el gobierno. No, pues más allá que con el gobierno, el partido de la U queda más unido que nunca. Fue el mismo partido, casi que de manera unánime, que aclama esta aspiración, esta postulación. Me causó un momento de mucho sentimiento bonito cuando la representante Saray, la verdad es que es una mujer berraca, es una mujer echada para adelante, que no tiene pelos en la lengua, pero que fundamentalmente tiene un corazón grande y muchísima inteligencia. Saray es una mujer extremadamente inteligente, y que el país la tenga como representante es un lujo. El partido de la U hoy está unido en torno a esta presidencia. Vamos a dar todo de nosotros para cerrar estos 4 años con lujo de detalles. Tienen partido de la U para rato. Somos nosotros todos los 17 representantes de allí, líderes sociales que nos comprometemos con nuestros territorios. Yo los invito también a que nos conozcan un poquito más, a que nos abran más los micrófonos. Allí hay extraordinarias historias de cómo cada uno de nosotros ayuda a desarrollar su territorio. Pero representante, entendiendo lo que usted nos dice, sí es evidente que al menos hasta el sábado, es decir, hace 2 días, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sí estaba molesta porque ella consideraba que la estaban desautorizando con su candidatura, que aquí sí hay un pulso interno. ¿Eso quedó superado? ¿Eso el asunto